Vamos ahora a continuar con nuestra siguiente presentación. También tengo el gusto y el placer de que nos acompañe el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco. El doctor Moritz Alberto Cruz Blanco recibió el título de licenciado por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Administración. En 1999 obtuvo el grado de maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y en 2005 el doctorado en Economía por la Universidad de Manchester. El doctor Moritz Alberto Cruz Blanco es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y bueno, él tiene entre sus temas de interés la macroeconomía, economía del crecimiento y desarrollo económico. De verdad que es un placer y un honor que esté con nosotros aquí, doctor. Nos va a presentar el tema crisis y políticas contracíclicas. Adelante, doctor Moritz. Muchas gracias. Gracias, Juan, por la invitación. La verdad es que también es un honor compartir con ustedes, con los colegas, ¿no? Y con los estudiantes eh, de tu universidad. Pues muchas gracias. Y sí, yo voy a hacer una reflexión sobre las políticas contracíclicas en momentos de crisis. Ahora sí que como dicen, pues hay tiempo para reflexionar. ¿No? Y la invitación que me hiciste y hablando del tema, eh, me pareció muy interesante porque muchas veces nos quedamos simplemente con la idea de lo que se hace en el momento sin pensar en las repercusiones que ellas tienen eh, hacia el futuro, obviamente, ¿no? Y en ese sentido me gustaría a mí hablar un poco de lo que, bueno, obviamente de lo que son las políticas contracíclicas y sus antecedentes, eh, tanto a nivel global, ¿no? Como a nivel local, es decir, hasta llegar a México. Y cuáles son, hablar un poco también sobre su efectividad y cómo pues han venido, como no sé si cambiando, en todo caso, si eh, más bien han ido eh, regresando, ¿no? Eh, en el sentido de que voy a intentar mostrar que lo que se vio al principio, ¿no? Se está retomando hoy como primera parte de las crisis, de las políticas contracíclicas. Bueno, ¿qué son las políticas contracíclicas? Pues este conjunto ¿no? de medidas de política, principalmente fiscal y monetaria, que utilizan los gobiernos para revertir la tendencia de las principales variables macroeconómicas, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de políticas contracíclicas en crisis, pues es para revertir esta tendencia hacia la baja o disminuir su caída, que no sea tan fuerte y facilitar su recuperación, ¿no? Y en la historia reciente del capitalismo, pues tenemos, eh, me parece, dos o tres periodos muy marcados de políticas contracíclicas, ¿no? Dados precisamente por grandes crisis. Y pues nos remitimos a la primera, que es la Gran Depresión de los 30. De ahí, ¿no? Viene una época, sabemos, de relativa estabilidad, ¿no? Bueno, después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos los 60, finales de los 60, donde no hubo crisis y todo fue bien. Eh, de ahí vienen los choques petroleros, el cambio de patrón cambiario y eh, hay una tendencia en el cambio del uso de políticas contracíclicas a partir de ese momento, ¿no? Las políticas de carácter keynesiano se abandonan y se empiezan a tomar otro tipo de medidas eh, eh, que eh, dejan de ser propiamente de aumento del gasto público. Esto perdura, me parece, sobre todo a nivel global, ¿no? Hasta la gran crisis la gran recesión del 2008-2009, de la que ya han mencionado, donde
¿no? Por arte de magia, ¿no? Se retoman nuevamente las políticas eh, keynesianas y la crisis actual, ¿no? Donde, bueno, parece ser nuevamente la medicina para solucionar el problema. Esto, digamos, a nivel global y a nivel local, ¿no? En los países emergentes y particularmente en México, ¿no? Hablamos básicamente desde, me parece, desde finales de, perdón, desde inicios de los 80s con la crisis de la deuda y donde las políticas contracíclicas desde ahí y hasta ahora, ¿no? Fueron de carácter, digamos, me parece que procíclico en realidad. Eh, no hubo como tal una política contracíclica, aunque así pudiera denominarse, ¿no? Y lo que hacían, o lo que hicieron desde entonces, es reforzar y reafirmar un modelo que se venía utilizando, que era el de libre mercado, donde básicamente se enfatizaba en la apertura comercial, financiera, en la contracción de la política monetaria y fiscal, en las privatizaciones y en el incremento de la deuda, ¿no? Curiosamente, pero destinado a salvar esencialmente al sector financiero en general y a garantizar el pago de deuda que había contraído el gobierno. Eh, entonces, lo que hemos estado observando en el caso de México es esta situación en términos de las políticas, si se les quiere llamar así, contracíclicas, hasta el momento, insisto. A nivel global, ¿no? Retomo nuevamente, la gran crisis, la gran recesión de la Gran Depresión de los 30, ¿no? Marcó el inicio de lo que se conoce como las políticas keynesianas, donde efectivamente, ¿no? El gasto público fue, junto con la política monetaria, ¿no? El acceso al crédito y demás, garantizaron la recuperación económica. Y marcaron al mismo tiempo, me parece, ¿no? La forma de hacer política durante los años subsiguientes, ¿no? El éxito de las políticas keynesianas en esa época estuvo marcada de manera fuerte también por la creación del estado de bienestar, donde, ¿no? Se generaron instituciones para que, ¿no? Tanto, bueno, en particular el sector trabajador, ¿no? No hubiera tan afectados sus intereses de ahí en adelante. Entonces, lo que observamos, decía yo, fue todo este periodo desde los 30 hasta los, no quitando la guerra, hasta los finales de los 60, donde hubo cierta estabilidad, pero todo fue gracias a estas políticas macroeconómicas de tipo keynesiano. En los 70, ¿no? Decíamos, esto empieza a cambiar porque tenemos un periodo de crisis que no se habían observado y que se llamaban estanflación, ¿no? Crisis de crecimiento económico acompañadas de inflación, y la solución que se le empezó a dar entonces fue la opuesta, ¿no? Ya que se veía como al gasto público como el gran problema, pues la solución era generalmente contraer el gasto público y contraer la política monetaria. Esto en los países emergentes, ¿no? Y a partir de entonces esto permeó a los países subdesarrollados. Insisto, hasta llegar obviamente a México a partir de los 80s. México tenemos esencialmente la crisis del 82, ¿no? La crisis del 87, 88, la del 94, 95, y la del 2008, 2009, y la actual, ¿no? Como grandes crisis. Y todas estas, ¿no? Bueno, excepto la actual, ¿no? Están marcadas por una política contracíclica, si se quiere ver así, ¿no? De las características señaladas: privatización, mayor deuda para salvar al sector financiero privado, mayor apertura comercial, mayor apertura financiera y
privatizaciones y políticas fiscales y monetarias contraccionistas. Curiosamente, lo que se buscaba, y es alguno de los puntos que señaló Samuel al principio, es ganar la confianza, ¿no?, de los inversionistas, o recuperar su confianza, ¿no?, de los inversionistas para que mantuvieran sus inversiones, particularmente de la inversión extranjera, ¿no? Garantizar que, o mandar la señal de que el Estado, ¿no?, iba a mantener una cierta disciplina fiscal, y que iba a abatir la inflación y demás, para que las inversiones fluyeran. Y curiosamente, ¿no?, nada de esto ha pasado, o por lo menos en términos de la inversión privada, ¿no? Efectivamente, lo que observamos en este gobierno, a partir de lo que hemos observado es en los meses desde que inició este gobierno, es una desconfianza del sector privado en el gobierno, y por lo tanto una caída de la inversión. Pero esto no ha sido así durante los últimos 30, 40 años, la verdad. No ha habido un despunte de la inversión, ¿no?, importante, y por lo tanto lo que sabemos o lo que vivimos es un lento crecimiento como resultado. Entonces, bueno, ese tipo de políticas, ¿no?, que, insisto, uno podría llamarlas de carácter contracíclico, en realidad no han hecho otra cosa sino reforzar el modelo que se venía implementando, ¿no? Y donde se creía principalmente que el objetivo o la mera estabilización de variables macroeconómicas iba a generar confianza en la inversión o en los inversionistas, y por lo tanto la materialización de proyectos de inversión. Eh, a partir a partir de 2008-2009, con la gran recesión, ¿no?, a nivel global, eh, este tipo de política se abandonó, ciertamente, ¿no? Se retomó nuevamente la política keynesiana de mayor gasto. Esto se vio claramente, ¿no?, en el gasto, en el aumento del déficit público que hizo la administración de Obama en aquella época, y en los países de Europa. Hubo un gasto público acompañado de esta política monetaria de quantitative easing, que ciertamente emulaba, ¿no?, la parte keynesiana, insisto. Resurgió, en otras palabras. En México no fue el caso, ¿no? México confió nuevamente en que a través de mayor gasto público, perdón, de la contracción del gasto público y la política monetaria contraccionista, ¿no?, la solución iba a llegar por sí sola. Y bueno, sabemos que no fue así, ¿no?, que sí hubo una recuperación, pero fue de carácter externo, ¿no?, porque las economías, como particularmente Estados Unidos, gastaron mucho, ¿no? México se vio beneficiado por la vía del sector externo, y entonces se recuperó rápidamente. Pero no fue de manera endógena en todo caso. Bien. La crisis actual, ¿no?, vuelve a llamar a la visión keynesiana, aunque hay mucha reticencia, ¿no? Lo que hemos observado, a nivel global en particular, ¿no?, hemos observado, por ejemplo, en Europa, es que hay un grupo de países, ¿no?, generalmente los llamados del norte o superavitarios, que se oponen a implementar nuevamente políticas expansivas, fiscales, de gran envergadura, y sin embargo, no, parece que han llegado a un acuerdo, ¿no? Recientemente se anunció que se ha aprobado un plan de recuperación económica por 750,000 billones de euros, que está lejos de los 2,000 millones que se habían solicitado inicialmente o propuesto, pero que bueno, que son el inicio de algo que parece que no va a servir para abatir la depresión. De esta cantidad, ¿no?, mucho se va a transferir, al menos 500,000 millones a transferencias, y se ve como dinero perdido, realmente, ¿no? Y otra parte va a servir para estimular el sector privado, para estimular la inversión. Bueno, esto marca, ¿no?, me parece algo importante en términos de lo que está pasando en Europa, pero está lejos de solucionar el problema. Me parece que la crisis, seguramente han hablado ustedes en algunos foros previos, ¿no? La crisis actual
nunca se había visto, ¿no? Es totalmente nueva en todas sus dimensiones, me parece, y los efectos creo que son todavía desconocidos. Lo que sí se sabe, ¿no? O que se ha documentado, es que las crisis de cualquier naturaleza eh, tienen efectos duraderos de largo plazo y toman hasta 5 o 7 años recuperarse de cualquier crisis, ¿no? Al no saber exactamente la magnitud de la crisis, creo que los efectos, no solamente en el mundo, sino obviamente en México, van a ser de muy largo plazo. Bueno, de cualquier forma, lo que hemos estado observando, insisto, en términos de políticas contracíclicas, es esta recuperación del sentido keynesiano. eh, y lo que se está proponiendo, pues, son incrementos en el gasto público, como, ¿no? Que son importantes, pero que están lejos todavía de ser lo que se necesita, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, está planeando utilizar aproximadamente 14% incrementar su gasto público en un 14% como porcentaje del producto, Japón en un 21%, Australia en un 10%, Canadá en un 8.4%. Eh, en promedio, los países avanzados, ¿no? Están planeando aumentar su gasto público en aproximadamente 11.6% del PIB, lo cual es un indicio importante. Y en la contraparte son los países en desarrollo, ¿no? Que están en promedio pensando utilizar un magro 3%. Y bueno, México sabemos que está todavía por debajo de ese nivel, no alcanza el 1%. Eh, y este es una señal de que, ¿no? De que el problema, de que la crisis puede ser profunda o va a ser profunda y la recuperación puede ser bastante lenta. Bueno, eso por un lado. La otra parte es, generalmente la pregunta es cómo vamos a financiar el gasto, ¿no? Y la respuesta generalmente, que ya lo había mencionado un poco también el profesor Francisco, es sobre, pues vámonos sobre deuda o, ¿no? El famoso helicóptero o algún otro mecanismo. Eh, Casi todos los países, ¿no? Generalmente recurren a deuda. Los países en desarrollo, y quizá esa es la razón de lo que, por lo cual su gasto es va a ser en promedio tan bajo, es que no pueden recurrir tan fácilmente a los mercados financieros para financiarse, internacionales. Entonces tienen ahí una restricción importante, y México sabemos que este gobierno se ha opuesto a mayor deuda, y me parece que la razón, ¿no? Es que México tiene una mala experiencia con la deuda, ¿no? Insisto, en los periodos de crisis que hemos observado, lo que ha pasado es que la deuda ha crecido, ¿no? Pero se ha utilizado en su mayor parte para eh, solventar eh, al sector financiero privado, grandes empresas, y garantizar el pago de la deuda, ¿no? Y entonces el efecto, ¿no? De cualquier manera no ha sido el esperado en términos de crecimiento, ni de abatimiento de la crisis como tal. Me parece que esa es la experiencia que ha tenido México en particular con solucionar sus problemas de crisis con mayor deuda. No sé si haga bien este gobierno, ¿no? En no recurrir a deuda. Me parece que el problema es de gran envergadura y debería de hacer uso de todos sus recursos. Pero también sé que, o estoy convencido que por sí sola la política monetaria no bastaría, fiscal no bastaría. Creo que debe ser acompañada por la política monetaria, ¿no? Y este es un problema que también enfrenta nuestro país, porque, ¿no? La independencia del Banco Central, ¿no? le, le traza como una meta diferente a lo que generalmente se está viviendo en términos de, sí, de desenvolvimiento de la actividad económica. Si bien el Banco Central en este caso ha anunciado, ¿no? Un cierto apoyo de liquidez, ¿no? Me parece que se ha quedado también corto. Em, y ahí es un problema también, una restricción que tiene importante esta economía, ¿no? Si bien la política fiscal no es suficiente, ¿no? La, la- la otra parte, que sería la política monetaria, no actúa, o actúa también de manera insuficiente para coadyuvar en la solución del problema. Y ahí estamos, ¿no? Me parece que mientras estas dos políticas o estas dos instituciones no se pongan en congruencia para solucionar este problema, lo que vamos a observar, ¿no? Es hoy una lenta recuperación, una profundización de la crisis, ¿no? Obviamente acompañada de la lenta recuperación que pueda suceder en Estados Unidos.
¿no? Los problemas hoy que también está viviendo este país en términos de lo que vimos, lo que está viviendo esta semana, ¿no? Pues vienen a generar una mayor profundización de lo que va a pasar, ¿no? Y de si su política fiscal va a ser efectiva, ¿no? Y si va a redundar en mayor crecimiento, además, ¿no? De lo que pasa en otros países también, que no sabemos cómo se va a afectar, ¿no? En suma, que el panorama no es alentador, pero esta política contracíclica, ¿no? Puede ser, en el caso de México, puede marcar, ¿no? Me parece que la nueva tendencia eh, de lo que podría ser en términos, insisto, de, o de lo que ya es de la política económica, ¿no? Si nos vamos al caso de la gran recesión, de la gran depresión de los 30, insisto, lo que siguió fue un estado benefactor. Hasta los 70 se desmanteló en todo el mundo, ¿no? Y hoy podría haber un regreso, y debería de haber un regreso marcado por esta oportunidad que es la crisis, ¿no? Si en México eh, efectivamente se hace uso de estos recursos para canalizarlos a la parte social, a hacer transferencias, ¿no? Y a reconstruir las instituciones que permiten que los trabajadores, ¿no? Puedan tener una vida menos abrupta en términos de su gasto y demás, al tener, por ejemplo, acceso a la seguridad social gratuita y demás. Bueno, pues podría ser un inicio, ¿no? Eh, bueno, un anuncio bueno eh, para en el mediano y largo plazo, aunque no necesariamente para solucionar la crisis, ¿no? Ojalá que haya un cambio, que se profundice y que ojalá se recurra al, al uso de un mayor gasto público, ¿no? Que puede estar dado por, insisto, mayor deuda, si se canaliza correctamente, o se puede hacer algo con el Banco Central, ¿no? Como prestamista de última instancia, o se puede recurrir a la política progresiva, ¿no? de impuestos para garantizar que el Estado sea fuerte en términos de ingresos, o efectivamente, ¿no? Grabando lo que se tiene que grabar, recaudando lo que se tiene que recaudar y transfiriéndolo, ¿no? A los sectores donde se necesita para poder resarcir un poco lo que estamos viviendo. Bueno, esa sería mi reflexión. Muchas gracias. No te escucho, Juan. Disculpen, disculpen. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Moritz. Un mensaje muy importante respecto de cómo las restricciones estructurales pueden afectar también al manejo de la política económica, ¿no? Y también cómo, pues más allá del posible espacio que pudiéramos tener, existe en efecto una restricción estructural que puede imponer una camisa de fuerza al uso de la política económica, más allá de que sí pueden existir algunas alternativas, ¿no? Y el mensaje me parece que es muy claro en términos también del tipo de política económica que deberíamos de buscar en términos de una solución a la crisis que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctor Moritz.